Buenas tardes, soy Irving Daniel Solís Magdaleno, estudiante de la Universidad Yexpro en el doctorado de Educación. Este video es para la materia Didáctica Contemporánea. Vamos a hablar sobre lo que son el aprendizaje, los factores que influyen en el aprendizaje, como por ejemplo desde el ambiente, del ambiente de organización, desde los aspectos afectivos sociales, desde los aspectos cognitivos. También vamos a abordar lo que es la enseñanza-aprendizaje en una síntesis conceptual desde el enfoque centrado en los procesos y en la misma temática de lo que es el aprendizaje. Vamos a ver lo que es entender y aplicar teorías del aprendizaje. Respecto a los factores que influyen en el aprendizaje en cuanto a ambientes de organización, pues se nos sugiere que organicemos un lugar donde vayamos a apropiarnos de algún aprendizaje o estudiar simplemente. Este lugar, pues como características se recomienda que tenga buena luz, que tenga control respecto a ruidos, que no sea un lugar muy ruidoso. La temperatura debe ser adecuada a nuestras necesidades, que no esté muy frío, que no esté muy caliente. Y la compañía pues tendrá que ser la adecuada. Hay personas que estudian mejor solos, otras acompañados, o en ocasiones se requiere una actividad en compañía, entonces tendrá que tener el espacio y todas las características adecuadas. O si se requiere solo, también por necesidades de la actividad, pues un lugar donde esté solo. También mencionan que se recomienda que no siempre sea el mismo lugar, que puedas variar, pero que cumpla con estas características antes mencionadas. Otro aspecto importante es lo que es la dosificación del tiempo. Se recomienda que debemos de estudiar diariamente al menos 2 horas y debemos dosificarlas. El consejo es de que sea dosificación por cada 30 minutos, descansar 10. Esto nos ayudará a despejar nuestra mente y los próximos minutos posteriores a los días de descanso serán más productivos, de mayor provecho. En esta dosificación del tiempo también es importante analizar previamente antes de estudiar qué voy a hacer hoy, por ejemplo, qué materiales voy a necesitar, cómo voy a distribuir las actividades, tener en cuenta estos aspectos para que el tiempo sea pues de mayor efectividad. También se aconseja no utilizar, por ejemplo, el celular, estar en las redes sociales. De preferencia, si hay la manera de avisarle a quien te hable constantemente, si tienes una persona que te hable constantemente, pues decirle que no te hable en ese lapso de horas que tú elegiste para estudiar. Otro aspecto que vamos a abordar dentro de los factores que influyen en el aprendizaje ahora es lo que le podemos llamar como afectivos sociales. Aquí vamos a abordar primeramente 3 aspectos, lo que es la actitud, la voluntad y las habilidades sociales. Estos factores influyen de manera positiva o negativa en los resultados de estudio o de aprendizaje. Debemos de tener obviamente una buena actitud. Si tenemos una actitud negativa hacia un tema de estudio o hacia una materia o en general nuestra carrera, lo que estemos estudiando, pues difícilmente vamos a tener éxito o nos va a ir bien. Entonces, aquí pues obvio sería la actitud positiva. Debe haber voluntad. Sin voluntad, difícilmente vamos a encontrar resultados positivos también. Y las habilidades sociales. Comúnmente, cuando estamos estudiando, tendremos en algún momento que hacer equipo, que convivir, que compartir conocimiento con otras personas, sobre todo en las carreras o estudios que son presenciales. Difícilmente te vas a poder aislar, entonces debemos de desarrollar esas habilidades, de tenerlas desarrolladas o si no, desarrollarlas. También en este aspecto de afectivos sociales está lo que es la motivación.
Para esto debemos de tener bien claro lo que es motivación, los aspectos que, que nos aseguran tener una motivación constante, como por ejemplo, dentro de la motivación, pues debe haber reconocimiento al, al logro, a lo que queremos lograr, los incentivos, qué incentivos voy a tener, qué logros voy a tener, con qué apoyos cuento y el constante entrenamiento. La motivación siempre va a ser un aspecto muy importante prácticamente en cualquier área de la vida, pero en este caso en la educación es básicamente lo que a muchas personas les hace sacar alguna carrera o algún proyecto, algún estudio en específico. Cuando hace falta motivación, es muy complicado culminar algo. En este video de lo que es el aprendizaje en cuanto a afectivos sociales, en lo personal me pareció muy interesante y atractivo cómo lograron ilustrar visualmente lo que es el escalón o la escalera de la motivación. En primer lugar tenemos el que no lo haré, el segundo no puedo hacerlo, tercero quiero hacerlo, cuarto cómo hacerlo, quinto trataré de hacerlo, sexto puedo hacerlo, séptimo lo haré y por último sí se puede. O sea, aquí analizamos, si lo analizamos, en algún momento nosotros estamos en algún lugar de esa escalera, en algún escalón, y pues se trata de ir cambiando nuestra mentalidad y nuestra forma de pensar para constantemente estar motivados. Ahora vamos a hablar sobre los factores que influyen en el aprendizaje, pero desde el área cognitiva. Tenemos como ejemplo que hay diferentes maneras de aprender. Por ejemplo, nos muestran aquí que el escuchar, si, si nosotros escuchamos a un profesor que nos explica algo y solamente vemos eso en la clase, es probablemente que después de 2 semanas se nos haya quedado retenido la información un 5%. Si lo leemos, después de 2 semanas un 10%. Si lo vemos, quiere decir ver algún gráfico, por ejemplo, después de 2 semanas un 20%. Si vemos alguna demostración, lo que es ver y escuchar, después de 2 semanas un 30%. Si tenemos alguna conversación, lo que es decir y discutir, o sea, ya previamente empezamos a dominar el tema, es probablemente se nos va a quedar un 50% de esa información después de 2 semanas. Y vamos aumentando. Otro nivel sería lo que es practicar haciendo. Si tenemos una práctica, lo que es el hacer, pues es mucho más productivo. Y ahí tenemos un 75% de esa información. Después de 2 semanas podemos quedárnosla. Y el último nivel es enseñar a otros. Si como actividad tú enseñas a otros, es lo que es decir y hacer, es probable que después de 2 semanas tú tengas un 90% de conocimiento. ¿Qué analizamos aquí? Si reflexionamos esta información, podemos llegar a la conclusión que entre más nos involucremos con algún tema, con algún conocimiento o algún estudio en específico, mayor va a ser nuestro conocimiento y dominio de ese tema. Si solamente escuchamos a algún profesor o algún ponente, difícilmente vamos a retener demasiada información, porque el ser humano aprende mayormente manipulando, vivenciando, lo que es lo que le llaman el aprendizaje vivencia. Entonces, ese es clave para el conocimiento. También podemos mencionar algunos aspectos de por qué no retenemos cierta información, por qué se me olvidan las cosas. El primer punto que vamos a ver es falta de repaso o de estudio, en el estudio. O sea, tal vez lo hice de manera muy superficial y no logré captar demasiado la información. Otro aspecto es no uso la información. Si repasas algo tanto y lo empiezas a dominar, al paso del tiempo, si no uso esa información, no le encuentro un uso práctico, ya no lo vuelvo a analizar ni ver, el cerebro va olvidando esa parte, ¿verdad?
Y, y pues por último tenemos problemas de interferencia entre las informaciones significativas, ya sea, por ejemplo, un problema puede ser los sentimientos o otro problema las emociones. Si estamos enamorados, o sea, nuestra atención está en otro lado, o sea, en la persona con la que estamos pasando ese proceso. Y las emociones también, o sea, si estoy muy triste, si estoy enojado, sobre todo esas emociones negativas son las que más nos quitan esa parte de la atención. Puede ser emociones positivas, pero que no tengan que ver con el estudio. Si tal vez pues comprar una casa, un vehículo, cosas al que te den mucha felicidad, le priorizas otro tema y pues el estudio lo dejas a un lado. Con esto cerramos lo que es el bloque de 3 videos sobre lo que son los factores que influyen en el aprendizaje. Ahora vamos a analizar 2 lecturas. La primera es titulada Entender y aplicar teorías del aprendizaje. Menciona la lectura que la mayoría de los docentes no son expertos pedagogos, sino especialistas en otras áreas del conocimiento. Esto se ve reflejado aquí en la educación mexicana a partir de secundaria. En la educación preescolar o inicial, preescolar y primaria, los maestros comúnmente son pedagogos, no son especialistas en matemáticas, en materias como español, ciencias naturales o cualquier materia, ¿verdad? Sino que son pedagogos. Pero en secundaria cambia, a partir de secundaria cambia. Los profes son especialistas en una materia y la mayoría, afortunadamente ahí, pues llevan pedagogía durante su formación académica. Entonces ahí todavía se puede decir que hay buen nivel docente. Pero, por ejemplo, en universidad, si tú estás en una carrera de medicina, pues te da clases comúnmente un médico, que el médico no estudió para ser profe, estudió para ser médico. Y tal vez su conocimiento es muy vasto y podrá ser muy buen médico, pero eso no garantiza que sea buen maestro. Igual en cualquier otra área, en alguna ingeniería, contratan a un ingeniero para darle clases a los ingenieros, pero comúnmente en las universidades no hay capacitación pedagógica. Yo laboré en una universidad y no tuve esa oportunidad. Yo ya tenía por mi carrera, pues ya había llevado pedagogía, pero otros compañeros no tenían eso. Había médicos, enfermeros y no tenían esa capacidad pedagógica porque en sus carreras no tuvieron esas materias como contenido. Y pues en estos aspectos pedagógicos podemos mencionar, por ejemplo, el conductismo, donde explica que los aprendizajes como recuerdo de hechos o desempeño de tareas como por ejemplo escribir a máquina, uso de fórmulas como por ejemplo el teorema de Pitágoras. Ese es un, esta es una teoría. Cada vez este tipo de teorías en lo personal pienso que se van alejando de nuestra realidad con los alumnos actuales. O sea, ya ellos tienen otra forma de aprender, traen otras dinámicas muy digitales, pero las bases de las teorías anteriores pues, siempre nos van a servir, ¿verdad? Pero sí se van alejando mucho de los alumnos, de los niños de esos años cuando se hicieron estas teorías. Otra teoría que vamos a abordar es el constructivismo. Aquí explica a grosso modo que los aprendizajes son como la comprensión de los conceptos y teorías, como por ejemplo el campo gravitatorio o el uso de conceptos de alguna disciplina, como por ejemplo el concepto físico de inercia en economía o en sociología. Los principios básicos a la hora del diseño de instrucción son hacer énfasis en el contexto y en el control por parte del estudiante, presentar información en una amplia variedad de formas. Se debe de volver sobre el sentido del contenido o verlo desde otra perspectiva. Es básicamente eso el constructivismo. Como lo mencionaba anteriormente, pues son teorías que es bueno dominarlas porque abrimos nuestro abanico de posibilidades como docentes. Eso es bueno, tener diferentes herramientas. La última lectura que vamos a abordar es titulada Enseñanza, Aprendizaje, lo que viene siendo una síntesis
análisis conceptual desde el enfoque centrado en procesos. Aquí como introducción podemos mencionar que la enseñanza-aprendizaje se convierte en una estrategia de la educación desde el constructivismo. Como habíamos mencionado anteriormente, pues aquí estas teorías sí son la base de los docentes para enseñar, aunque también mencionamos, algunas van quedándose un poco obsoletas en algunas áreas por los tipos de alumnos que tenemos ahora, pero pues a grosso modo el objetivo de estudio es analizar la enseñanza, aprendizaje desde una síntesis del análisis conceptual, del enfoque centrado en los procesos. Aquí la clave es esto, o sea, que debemos centrarnos en los procesos. Es importante señalar que en esta lectura nos mencionan que debemos destacar la relación dialéctica, entre la psicología y la pedagogía. Estas las mencionan como ciencias que estudian el desarrollo humano y que autores como Piaget, Vygotsky, por ejemplo, las utilizaron en esa metodología constructivista. Un párrafo muy importante de esta lectura, a mi criterio, menciona que la incesante renovación y evaluación de la teoría y la práctica, según Pastor en el 2022, consiste, entre otras cosas, en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como fortalecer y destacar que las prácticas externas en instituciones y organizaciones representan un contexto favorable para la comprensión aplicada e incorporada del profesional competente. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencionamos anteriormente, la sociedad está evolucionando, nuestros alumnos son muy diferentes y más de la última década para acá, o poco más de una década, que todo se está digitalizando, que la forma de aprendizaje de los alumnos es muy diferente. Debemos de estar como docentes constantemente evolucionando y tratar de adecuarnos a esas generaciones nuevas para no perder esa parte de la educación con los intereses del alumno. Es un reto muy importante que tenemos los docentes, cómo estar dentro de esos intereses de los alumnos. No solo ver los contenidos de X materia, de algún programa de primaria, preescolar, o de los contenidos de alguna materia de universidad, sino cómo embonar con los intereses y las actualizaciones que hay ahora en nuestros alumnos. Como conclusión de esta lectura, pues podemos decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un elemento fundamental en el perfeccionamiento de la personalidad del estudiante y también de la identificación de una teoría aplicable en el proceso pedagógico. Eso es como la conclusión de esta última lectura. Como conclusión final, podemos decir que en cuanto al tema de enseñanza-aprendizaje, pues debemos de tomar en cuenta, pues, de todo lo integral, lo relacionado con nosotros como docentes o como estudiantes, y ver las posibilidades que tiene cada estudiante y tratar de tener un ambiente de aprendizaje lo más adecuado posible, tanto en lo cognitivo, en lo social, en lo afectivo, en lo ambiental, en las técnicas, en la metodología. Es todo un conjunto de información o de técnicas que debemos de utilizar a nuestro favor para lograr transmitir algún conocimiento en los alumnos y que ellos también se desarrollen como personas, como estudiantes, como profesionistas, según lo que quisiéramos lograr, o un conjunto de todo eso mismo. Sin más por el momento, sería todo.